Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Pues nuevamente estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo y damos muchas gracias por estos medios los cuales podemos tener para poder alcanzar y poder llevar lo que el Señor Jesús pues nos encomienda, llevar las buenas nuevas, llevar buenas noticias a las personas, una voz de esperanza para que las personas puedan salir de esas situaciones difíciles. Hoy pues yo quiero pedir que cada uno de ustedes nos unamos para pedirle a nuestro Señor que nos ayude para que esta palabra llegue al mayor número de personas y pueda haber un cambio en su vida. Oremos. Amado Padre, te doy muchas gracias primeramente por la oportunidad, esta oportunidad tan grande que me das de poder pues llevar tu palabra, Señor. Mira, estoy muy agradecido y quiero rogarte y quiero pedirte para que tomes el control total de todo lo que se haya de hablar este día, para que sea de edificación, para que sea de construcción y que sirva a cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, esta enseñanza, este estudio bíblico. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título del mensaje, hablando precisamente en este día donde el mayor número de personas en el mundo, no todas, ¿verdad?, pero celebran el nacimiento del niño Jesús. Hablando precisamente, ¿verdad?, de estos tiempos, pues vamos a leer un versículo para podernos adentrar. El título, lo vuelvo a repetir, el nacimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés número 7, versículo 1, dice así: mejor, lo subrayo, es la buena fama que el buen ungüento. Hablando de mejor, o sea, en una balanza. No que sea malo uno y que sea malo el otro, ¿verdad? O sea, o muy bueno uno, ¿verdad?, y que el otro no sirva para nada. No, dice mejor es la buena fama que el ungüento. El ungüento puede ser muy eficaz, puede ser muy bueno. Cuando hay, por ejemplo, alguna enfermedad y se pone un ungüento, pues es bueno, pero es mejor la buena fama. Así lo dice aquí el libro de Eclesiastés. La segunda parte, si lo leemos también y lo vamos a aplicar de la misma manera, mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. No que el día de nacimiento sea malo, no, sino que es mejor el día de la muerte. ¿Por qué lo podremos decir? Si lo ponemos a ejemplo, es muy bonito el nacimiento y más el primero, ¿verdad?, que puede tener un matrimonio, ¿verdad?, cuando van a ser el primer hijo. Si es varón, pues es muy bueno, ¿verdad? Si es mujer, pues es bueno también. Ahí es donde ponemos en una balanza, en una comparación. Es muy bueno ya el tener un hijo, una hija, es muy bueno. Ahora, pero para el varón, si es un hijo varón, va a ser más bueno. Pues aquí dice también que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cuál será el nombre que le van a poner al niño? Normalmente, ¿verdad?, cuando la mujer está embarazada, pues hay planes, y cuando es un matrimonio, qué bonito, ¿verdad? Se pudiera pensar a lo mejor una relación ilícita donde se va a tener un hijo, pues bueno, se espera, ¿verdad? Se espera también con ansias que nazca ese niño, pero cuando las cosas se dan de una manera, como se dice, bendecidas por Dios, pues es mucho mejor, ¿verdad?, que ese nacimiento. Ya van pensando en el nombre que le van a poner. Es muy importante el nombre, ¿verdad? Y más y siempre bajo la dirección, todo bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, es mejor el día de la muerte que el día del
nacimiento. Que nazca bien el niño, que nazca bien la niña, va a ser muy bueno. Bueno, es muy bueno el nacimiento, inclusive todos están esperando con alegría, con gozo, que llegue ese día, pero dice aquí que es mejor, no que sea malo ese día tan importante. Yo creo que todos podemos recordar el primer nacimiento de nuestro hijo, ¿verdad? Entonces así también. Pero ¿cómo se va a llamar? Pues ya se le pone el nombre y queda así, tan relevante como eso nada más. Y podremos poner ejemplo para ponerlo en una cuestión de analogía. Por ejemplo, algún nombre ilustre de tu nación, y yo aquí vamos a hablar de la nación nuestra, ¿verdad? Pues se podría pensar pues que se llamó, no sé, Miguel. Bueno, le pusieron Miguel a esta persona, ese fue el día de su nacimiento, y así quedó pues que Miguel con el apelativo, ¿verdad? Con el nombre, con el apellido. Pero si lo ponemos ahora al día de la muerte, pues murió por ejemplo Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces ahí ya se pone a narrar todo lo que hizo al transcurso de su vida. Entonces por eso dice que es mejor, porque ahí miren, pues este hombre ayudó mucho, fue un caudillo de la independencia de nuestra nación, ¿verdad? Donde se pudo liberar al pueblo de la opresión que teníamos, ¿verdad? Entonces por eso es mejor, este hombre hizo esto, este hombre hizo esto otro, este hombre esto hizo eso, y por eso se dice es mejor. No que sea el día de nacimiento malo, no. Entonces, nada más para poder analizar todo esto. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Por eso cuando nosotros nos ponemos a pensar todo lo que significa esto, ¿verdad? En estos días que se está hablando de la natividad, que se está celebrando el nacimiento precisamente, ¿verdad? Y las personas lo toman eso como Navidad, y yo lo quiero poner sin otra vez, sin decir que es mejor no celebrar nada, mejor pasar desapercibido, ¿verdad? Ponerse, no sé, un tapaojos, tapa orejas. Yo no quiero saber nada de estos días. Estamos viviendo en un mundo, ¿verdad? Donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay enfermedades, donde hay preferencia, ¿verdad? Sexual, donde hay economía de unos mucho, otros poco, otros nada. Entonces tenemos que hablar en general porque estamos en este mundo, y el Señor pues pidió que estuviéramos en este mundo, ¿verdad? Si no, Él mismo nos apartaría, ¿verdad? Y pues no, ustedes no deben ni siquiera, ¿verdad? Por ejemplo, que comprar tortillas, no compren tortillas en el mundo, que comprar carne, no compren carne, todos los enseres, no, ustedes no se mezclen con el mundo. Entonces tenemos que hablar de las cosas que suceden en el mundo. Hoy se habla del nacimiento del niño Jesús. Y bueno, vamos a hablar de nacimiento. Traje una diapositiva, ¿verdad? Precisamente, y no queremos hablar sobre estas cuestiones. Aquí vemos en esta diapositiva, pues vemos a José, vemos a María, vemos a los pastores, vemos a las ovejitas, vemos esferas, ¿verdad? Y pues lo que se hace, un nacimiento, ¿verdad? Con figuras, o sea, representación de lo que aconteció hace aproximadamente 2000 años. Vemos aquí en un pesebre a un niñito, ¿verdad? Pues de un tamaño muy diferente a lo que es un recién nacido, ¿verdad? Tal parece que es un niño pues hasta deforme, podríamos decir. Pues son representaciones, son estatuas, ¿verdad? Son figuras que hicieron de yeso, de madera. Entonces no vamos a hablar lo que hacen muchas de las personas en estos tiempos, ¿verdad? En estos rituales, que eso es un rito, es algo que se hace. Muchas personas lo acomodan en su casa y lo ponen
pues en un lugar adecuado, ¿verdad? Para que las personas lleguen, inclusive hay alabanza, ¿verdad? Para cuando una persona llega a la casa y puede ver el nacimiento, que así le llaman, ¿verdad? Lo ponen inclusive con zacatito, lo ponen verde, otros los dejan muy bonitos, inclusive hay competencias, ¿verdad? A ver quién pone el nacimiento más bonito, con más luces, más, como dando una ilustración, que pudiera ser, ¿no? No, pues este es el mejor nacimiento porque representa lo que sucedió hace 2000 años. ¿Qué hacen las personas? Pues que dormir al santo niño, está dormido, ahora lo tienen que levantar, ¿verdad? Y le ponen sus ropitas, en un ritual, y yo respeto, ¿verdad?, las creencias de cada persona, porque ahora sí, como dicen, la decisión es particular, la decisión es propia, es individual, cada quien va a decidir lo que debe de creer, lo que debe de hacer, y muchas personas hacen esto. Yo lo digo, ¿verdad? Y yo un día participé de estas cosas y pues bueno, de esta manera ese nacimiento, ¿verdad? Pues lo ponen, muchas personas se inclinan, ¿verdad? Que ahí es lo que no vamos a hablar de todo esto, porque el nacimiento del Cristo, que es el título del mensaje, es muy diferente a esto que se actúa en estos tiempos, ¿verdad? Muchos pues se inclinan, se hacen reverencia a este niño, ¿verdad? Hacen reverencia, ¿verdad?, a todas estas figuritas, que se ponen, muchos inclusive pues honran a estas imágenes, y bueno, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Es la creencia de cada quien, la respetamos, pero aquí lo que tenemos que hablar, ¿qué dice nuestro Señor? ¿Qué dice Dios aquí en su palabra de lo que es el nacimiento del Cristo? ¿Y qué significado? Eso sí, para todas las personas, crean o no crean, la palabra de Dios es universal y es para todos. Hay personas ateas que pues ni siquiera nacimiento ponen. Hay personas ateas que sí es cierto, ellos no participan de la Navidad, no participan de las posadas, no participan, ¿verdad?, de estos nacimientos, no participan, ¿verdad?, de los regalos, no participan de nada de esto. Y bueno, es la creencia. Por eso cuando vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios del nacimiento del Cristo, eso sí se puede ampliar para todo el mundo, sean creyentes o no sean creyentes, porque Dios habla universalmente para todos. Entonces no vamos a hablar de estos nacimientos, ¿verdad?, donde inclusive muchos pues le dan besitos, ¿verdad?, a esa figurita, la tienen que limpiar, ¿verdad?, que asear, porque imaginemos, por ejemplo, en estos tiempos donde hay infecciones respiratorias, que una persona le dé un besito a esa figura y luego viene otra, ¿verdad?, y le da, ahí mismo le da un besito, pues se va a contaminar. Entonces no vamos a hablar de estos rituales, porque esto no es lo que habla la Biblia, ¿verdad? Esto habla, ¿verdad?, de lo que pasó, y es una analogía, una semejanza. Tampoco vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que significan estos tiempos, ¿verdad?, la Navidad, el nacimiento, la natividad, que eso es lo que significa la Navidad, el nacimiento de Cristo. Nosotros vamos a hablar del nacimiento del Cristo, que es lo que dice la Escritura del nacimiento del Cristo. Tampoco vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que se celebra y lo que se hace en estos tiempos. Traje otra diapositiva y vemos aquí a un grupo de niños, de jovencitos, ¿verdad?, en las posadas, algo pues que se hace en estos tiempos, es inclusive una tradición. Y otra vez vamos a hablar porque estamos viviendo en el mundo, ¿verdad?, y son cosas que acontecen. No tenemos que decir, pues esto yo no veo, yo me voy a hacer que esto no existe. Esto está existiendo ahorita, ¿verdad?, y lo estamos viendo como inclusive, ¿verdad?, días especiales. Hoy tenemos nuestra posada, ¿verdad? Hay una celebración, aquí a figuras se ponen, ¿verdad?, quebrando una piñata, lo estamos poniendo de una manera sana, ¿verdad?, que niños les tapan los ojos, ¿verdad?, les dan vueltas para que se mareen un poco, ¿verdad?, y a ver si le atinan, a ver si le pegan a la piñata. Bueno, pues no vamos a hablar, ¿verdad?, de que si es bueno, de que si es malo, de que si está
están haciendo. No, nosotros lo que vamos a hablar es del nacimiento del Cristo, pero hoy en Navidad, hoy en este tiempo, pues es lo que se está efectuando. Muchas personas tienen su posada, inclusive en los trabajos. Es casi obligatorio que se tiene que ir a la posada, ¿verdad? Que va a celebrar pues el equipo de trabajo que tienen. Y como digo, aquí estamos hablando de una forma sana, pero podemos ver, ¿verdad? Que en muchos hay alcohol, hay fornicación, hay adulterio, inclusive en muchos casos, ¿verdad? Estas ocasiones, ya con el alcohol en la sangre, muchas de las mujeres, muchos de los hombres pues deciden fornicar, deciden adulterar. Entonces, bueno, nosotros no queremos ahorita enfatizar en lo que se hace en estos tiempos. Por eso yo traje esta diapositiva simplemente, ¿verdad? Para algo sano, como el quebrar una piñata. Alguien diría, pero pues ¿qué tiene de malo quebrar una piñata? Los niños se divierten, más cuando se rompe la piñata y caen los dulces. Muchos dirán, pero ¿qué tiene de malo? Por eso nosotros vamos a hablar hoy del nacimiento del Cristo. Muy diferente al nacimiento, ¿verdad? Del niñito Jesús, ¿verdad? Muy diferente a posadas. Por ejemplo, si se habla en la palabra de Dios, ¿verdad? Que andaban buscando un lugar donde pasar la noche porque José y María, ¿verdad? Que estaba embarazada, pues se hizo de noche y tenían que buscar un lugar donde pasar. No encontraron lugar y fue cuando durmieron en un establo. Aquí es una representación y pues es de fiesta, es de alegría. Y bueno, hasta ahí vamos a hablar. No vamos a hablar tampoco, ¿verdad? Traje otra diapositiva, algo muy bueno, muy bonito, ¿verdad? Que para las personas lo ven como algo agradable. Y si lo vemos de esta manera, mira, voy a poner esta diapositiva donde vemos al abuelo, donde vemos a la abuela, donde vemos al hijo, a la esposa, a los nietos. Qué bonito es compartir los alimentos. Y otra vez diríamos, es malo esto, que las personas se reúnan, ¿verdad? Que las personas puedan, pues reunir a la familia, tener una cena, pues inclusive, ¿verdad? Es recomendable que la familia esté unida. Así nos dice la palabra de Dios. Que la familia esté unida, que tengan amor, que tengan compañerismo. Aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, al hijo, ¿verdad? El abuelo está observando, dejando al hijo como guiándolo, ¿verdad? Conduciéndolo para que él sea quien después a sus hijos que están pequeños, ahorita vemos una niña y un niño, cuando estén grandes ellos también hagan lo mismo, así se puedan reunir pues un día. Hoy pues lo vemos sanamente así, pero podemos decir, por ejemplo, cuando se reúne la familia, muchas de las familias, hay personas, por ejemplo, hijos en la familia que nunca toman, pero como es un día especial, pues ese día dice, vamos, porque es algo tan especial, necesitamos algo que nos anime, porque no tienen, pues la idea de que es convivir, es partir los alimentos y comer, ¿no? Ellos lo hacen de fiesta, ¿verdad? Y muchos ya al alcohol, pues empiezan a referir lo que aconteció, ¿verdad? Cuando no es Navidad, cuando no es Nochebuena, cuando no tienen este tipo de reuniones y empiezan a recordar, es que tú esto, y hay pleitos en la familia, se termina la esencia de este día de Nochebuena y empieza otra vez el pleito, y en muchas familias no se hablan todo el año hasta que les llega, como dicen, el espíritu navideño y sienten como bonito, pues vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. No, aquí vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios en este libro llamado Biblia, lo que dice sobre el nacimiento del Cristo, no de estas celebraciones que pues nada tiene que ver, es una representación nada más, ¿verdad? Y es lo que se practica, y por eso tenemos que hablar de lo que se hace en este mundo, porque vivimos en este mundo, no estamos ajenos. Hay personas que no hacen nada y no son religiosas. Personas que de todos modos tienen que cenar, personas que tienen que convivir porque viven a veces en una casa muy pequeña, un gran número de personas, y pues bueno, aprovechan en este tiempo, hay descuentos, hay ofertas, planes para pagar a 12 meses sin intereses. Bueno, este tiempo se aprovecha mucho, ¿verdad? Hay mucha abundancia, dan aguinaldos, dan prestaciones, las personas tienen algo de economía. Pues esto nada tiene que ver con lo que dice la palabra
palabra de Dios del nacimiento del Cristo. Por eso lo tenemos nada más que nombrar lo que estamos hablando aquí, lo que dice el mundo, cómo vive, ¿verdad? Tenemos otra diapositiva, pues algo que también nada tiene que ver con el nacimiento del Cristo, y ahora pues inclusive nada más el color, ¿verdad? El blanco y el rojo, vemos un arbolito ahí con muchas esferas, pues muy bonito, ¿verdad? Y pues esto tampoco las personas hacen su cartita a Santa Claus, otros todavía hacen una cartita al niño Jesús, ¿verdad? Los niños para pedir sus regalos, y aunque muchos de ellos, ¿verdad? En las escuelas, ¿verdad? Porque hay diversidad de pensamientos, y un niño le puede decir a otro niño: ¿a poco tú crees en Santa Claus? ¿Tú crees que el niño Dios es el que te trajo esos regalos? Y pues muchos los hace sentir muy mal a los niños, porque pues ellos le creen a su padre, le creen a sus abuelos, ¿verdad? Y pues el abuelo le dice: es que esto te lo trajo Santa Claus. Y luego cuando el niño va creciendo y luego ve que el abuelo pues ¿cómo podemos llamar esto? Es un mentiroso, ¿verdad? Porque le está diciendo algo que no es real. En misma psicología es que no le digas eso porque lo vas a traumar. Pues mira, cuando el niño va creciendo y que ya es un joven, dice: entonces se vale mentir, se vale decir estas cosas, engañar. Pues bueno, esto es lo que se hace. Y bueno, son cosas que suceden en este mundo, ¿verdad? Y lo tenemos que hablar. Hay muchos, le preguntamos: ¿tú crees en Santa Claus? No, pero es que por estos tiempos. Y bueno, ellos mismos, ¿verdad? Se hacen ideas en su cabeza y se quieren engañar. Pues bueno, son cosas. Nosotros hoy vamos a hablar y así levemente, ¿verdad? De lo que es el nacimiento del Cristo, lo que Dios nos quiere hablar en referente al nacimiento del Cristo. Por eso, qué importante, hemos estado repitiendo a través de todo este año, ¿verdad? Este pasaje, Marcos 16:15. Un mandato que da el Señor a sus discípulos: vayan, dice, por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Tenemos que hablar algo que Dios manda, ¿verdad? Imaginemos que estemos hablando, ¿verdad?, de que tenemos que celebrar la Navidad, de que tenemos que hacer nuestras posadas, que tenemos que ponernos un gorrito rojo, ¿verdad? O sea, de Santa Claus, ¿verdad? En estos tiempos de frío, en estos tiempos tan bonitos donde el espíritu navideño, pues bueno, nosotros vamos a hablar y vamos a llevar precisamente el evangelio, predicándolo a toda criatura por todo el mundo. Algo que es muy necesario: ir y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Y por eso, para adentrarnos un poquito en la palabra de Dios, en lo que vamos a hablar el día de hoy del nacimiento del Cristo, ¿por qué es tan importante y por qué deben estar enteradas las personas? Mira, cada persona va a tomar su decisión. No porque se diga una cosa se tiene que hacer. Mira, esto, el Señor no es de que apenas ahora se está predicando esto es desde siempre, ¿verdad? Se han predicado las nuevas para personas que están agobiadas, personas que están en depresión, personas que tienen muchos problemas, personas que no saben qué hacer y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Muchas personas deciden en este tiempo quitarse la vida porque ya no pueden soportar otra más. Todos felices y él amargado, todos felices con dinero, él no tiene nada, todos felices. Imaginemos una persona que no tuvo hijos, que vive solo, que ya murió su papá, ya murió su mamá, ya murieron, a lo mejor fue hijo único, y pues dice: ¿qué hago? No tengo familia, porque en sí ya no tiene, ya los tíos ya murieron, ya nomás queda él, y es algo tan tremendo y deciden quitarse la vida. Bueno, por eso aquí cada quien va a tomar su decisión. Lo que sí, el Señor nos manda que expongamos su palabra. Por eso el predicar las buenas nuevas. Porque nosotros pues no debemos participar, ¿verdad?, precisamente de todos estos rituales que se hacen, porque eso es, ¿verdad?, una manera de cómo asemejar. Pues es que el niño Jesús nació en un pesebre, pues bueno, vamos a poner un pesebre, que había un burrito ahí, que había una ovejita, los pastores, ¿verdad?, que estaban cuidando a las ovejas y pues que fueron precisamente a ver el nacimiento del niño Jesús. Pues bueno, ¿qué es lo que nos dice el Señor en cuanto a lo que vamos a tratar el día de hoy? El nacimiento del Cristo.
lo enfatizo, el nacimiento del Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y lo pongo en letras rojas, dice aquí, y a muchos engañarán. ¿Qué puedes tú entender? Y tenemos que hablarlo así, algo tan sencillo, engañar. Pues que te hacen un mal, no te dicen la verdad, cambian lo que es lo verdadero por algo falso, pues verdad que tú estarías al pendiente. Por ejemplo, alguien te quiere vender, no sé, un artículo, ¿verdad? Una joya de oro, y pues tú la compras pensando que es de oro, pero resulta de que no es de oro, te engañaron. Y pues bueno, te da, ahora sí como dicen, ¿verdad? Incomodidad el saber por qué me engañaron. Y luego una persona a lo mejor de mucha confianza. Por eso aquí dice que muchos van a venir, y si estamos hablando del nacimiento del Cristo, que va a decir yo soy el Cristo, dice, y a muchos van a engañar, no a uno, a dos, ¿verdad? Como puede pasar, por ejemplo, en este tiempo hay muchos fraudes, ¿verdad? Donde a las personas les roban todo lo que acumularon, ¿verdad? En ese aguinaldo que les dan a fin de año, y resulta de que llega alguien que lo engaña y se lo quita todo. Por eso dice que tengamos mucho cuidado, dice, porque muchos, hablando precisamente en estos días del nacimiento del niño Jesús, de la Navidad, de la Natividad, de las posadas, del arbolito de Navidad, donde las personas pues hacen un esfuerzo y luego después andan hasta enojadas, ¿verdad? Porque dicen vamos a poner regalos de tal cantidad, y luego pues resulta que muchos llevan un regalo que no es de esa cantidad. Dice, yo me esmeré para darle un regalo bueno y miren lo que me dieron, un par de calcetines, ¿verdad? Que no es del valor que habíamos acordado. Entonces, en lugar de esto de traer edificación, como que esta fecha dura muy poquito, y el Señor por eso nos advierte, van a engañar a muchos, tengan mucho cuidado. Luego después nos dice, ¿verdad? Hablando ahora sí lo que dice la Escritura, que esto es importante. ¿Qué dice la Escritura del nacimiento del Cristo? Porque dice que van a venir muchos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Bueno, para que tú no seas de alguien que va a ser engañado, con pleno conocimiento de lo que dice la Escritura, tú podrás entender qué significado tiene el nacimiento del Cristo, qué va a pasar con tu vida cuando tú entiendas que nació el Cristo, ¿verdad? Y qué acontecimientos van a venir en ti para que tú puedas distinguir y no puedas ser una persona engañada. Y vamos así muy sencillamente, ¿qué dice la Escritura del nacimiento del Cristo? Por ejemplo, hablaba de que se tenían que celebrar las posadas, que después del día 15 de diciembre tiene que haber la posada. Muchos, ¿verdad? Ni trabajan ni nada, pero hacen su posada, la posada del barrio, ahí de los amigos, otro la posada de la escuela, y luego hacen otra posada, ¿verdad? La posada de los mejores amigos de la secundaria, y luego los amigos de la preparatoria, los amigos de la profesión, la posada de los amigos del trabajo, que tienen, no sé, una sociedad donde se reúnen, y pues la posada de tal grupo, ¿verdad? Y total que hacen posada de todo, ¿verdad? ¿Qué habla la palabra de Dios en cuanto al nacimiento de aquel niño que iba a nacer, verdad? Dice la palabra de Dios, y muy sencillamente lo hablamos en Isaías 7:14. Dios mismo dice, por tanto el Señor mismo nos dará una señal, porque iban a ser el Cristo, para que no haya esa confusión, ¿verdad? Y muchos puedan decir, ¿verdad? Y que fui engañado porque me decía que era el Cristo. No, ¿cómo va a ser? Dios mismo va a poner la señal, no un hombre, no una denominación, no una congregación, un grupo, ¿verdad? No, Dios mismo es el que iba a poner esa señal. Dice aquí, Dios mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Lo pongo en letras azules, Emanuel, hablando precisamente del cielo, de lo celestial, de lo divino, vamos a decir, de lo alto, ¿verdad? Hablando Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, pues Dios mismo dice, voy a dar esa señal. Primeramente, ¿qué dice aquí? Que una virgen concebirá. Si lo ponemos científicamente, pues es imposible, ¿verdad?
que una virgen, alguien que no ha tenido relaciones sexuales, alguien que no ha tenido, vamos a decir, una figura del sexo opuesto, pues pueda salir embarazada. Ahorita si a alguien le decimos, pues que esta muchachita salió embarazada, ¿y cómo fue? Pues fue concebida por el Espíritu Santo. Pues, nadie le va a creer, ¿verdad? No, pues si andaba con de novio y luego traía otro novio, ¿de quién será el hijo? Pues bueno, oye, pudiera haber mucha confusión. Por eso dijo que el Señor mismo iba a dar esta señal. Una mujer pura, una mujer que no tenía relaciones, una mujer iba a quedar concebida, iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Y ese hijo, su nombre sería Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, o sea, Dios en la tierra, ya no en lo celestial, Dios aquí con nosotros. Imaginemos, por ejemplo, si en estos tiempos, ¿verdad?, hubiera sucedido esto, ¿qué pasaría con Emanuel? Dios con nosotros viendo, oigan, pero ¿quién mandó que se hicieran posadas? ¿Quién mandó, verdad, que el nacimiento? ¿Quién mandó que el árbol de Navidad? ¿Quién mandó, verdad, que la Nochebuena? O sea, esto es todo diferente. Por eso Dios mismo manda señal para que no haya precisamente ese engaño, esa confusión. Ya hablando de Dios con nosotros, pues eso ya sería algo muy significativo. No es que cayó un cometa del cielo, no es que hubo algo especial, no. Dios con los hombres, ya lo había prometido Dios, dice yo mismo, ¿verdad? Iré y salvaré a mi pueblo. Entonces la señal pues se ratificó, ¿verdad? Cuando María, una jovencita, ¿verdad?, que no era casada, estaba desposada con José, ¿verdad?, y concibió. Inclusive José no quiso infamarla y la quiso dejar porque, pues es que yo no he tenido relaciones, ¿cómo es que está embarazada? Tuvo que tener, y si se daban cuenta, eso era fornicación, ¿verdad?, y podían lapidarla, podían matarla, y José quiso dejarla secretamente, y un ángel le habló y le dijo, no, es que esto que tiene María es del Espíritu Santo. Entonces entendemos cómo es una señal de Dios mismo. ¿Qué más habla la Escritura en cuanto al nacimiento del Cristo? En las genealogías se hablaba, por ejemplo, ¿verdad?, pues José, hijo de fulano, hijo de mangano, y se iba una grande lista, ¿verdad?, para saber de qué descendencia era, de qué tribu. Pues aquí está hablando en Mateo 1:16 precisamente de la descendencia. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, o sea, ratificando. ¿Cómo lo llamaron? Dice, llamado el Cristo. ¿Qué significa del Cristo? Si estamos hablando del nacimiento del Cristo, tenemos que entender qué significado tiene para poder entender lo que significa para nosotros el nacimiento del Cristo. Precisamente esto que habló Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hablaba precisamente del Mesías, hablaba del ungido, alguien que Dios escogía precisamente, y todos lo estaban esperando precisamente en ese tiempo. Cuando nació Jesús, el pueblo estaba bajo el yugo del imperio romano. Entonces esperaban al ungido, al Mesías. Había, por ejemplo, reyes que los ungían de parte de Dios, ¿verdad?, y salvaban al pueblo, por ejemplo, de los filisteos, ¿verdad?, de pueblos que los querían acechar. Y pues bueno, cuando ahora esperaban el nacimiento de Emanuel, Dios con nosotros, ellos no podían entender, o sea, todavía no pasaba. Entonces ellos estaban, ¿cómo será? ¿Irá a ser? Bueno, pues aquí la genealogía, cuando nació Jesús, ¿verdad?, ya veremos, le llaman el Cristo. Mesías es el ungido, ¿verdad?, en hebreo, y el Cristo es igual, ¿verdad?, el Mesías, pero en el idioma griego. Entonces Cristo, Mesías es lo mismo, ¿verdad?, solamente que el Mesías es en hebreo y el Cristo en griego. Cuando hablamos de ungido, también el ungido, pues estamos hablando del Mesías, estamos hablando del Cristo, el enviado de Dios. ¿Quién era? Pues aquí nos dice, ¿verdad? Y Jacob engendró ¿a quién? A José, marido de María,
de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Entonces estábamos hablando que Jesús es el Cristo. Aquí lo está diciendo la Escritura, ¿verdad? Lo llamaban. Vamos a ver por qué. Dice en el siguiente versículo, Mateo 2:4, convocados todos los principales sacerdotes. Estamos hablando de sacerdotes judíos. Y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Porque bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que se vino el rumor de que iban a ser precisamente el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y bueno, Herodes no quería que esto sucediera porque vinieron, ¿verdad?, pues unos magos preguntando, ¿verdad?, que ellos venían siguiendo porque iban a ser y venían siguiendo a una estrella. Y él dijo, pues iban a ser que el rey de los judíos. Y pues él dijo, yo no quiero que nadie sea mi contrincante. Entonces él quería acabar, y por eso juntó a todos los conocedores de la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice la Escritura del Cristo? ¿Dónde debe de nacer quién? El Cristo. ¿Cuáles eran las intenciones de Herodes? Pues precisamente terminar con todo niño o varón que naciera, para que no hubiera y creciera el Cristo, que iba a ser el rey de los judíos. Estábamos hablando que estaban indagando, estaban investigando dónde habría de nacer el Cristo. Y enfáticamente la palabra de Dios nos dice dónde iba a nacer. Pues en Belén, ahí iba a nacer, ¿verdad? No tenían que buscar en otro lado, porque algo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios, es verdadero. Por eso debemos tomar que cuando dice algo en la palabra de Dios, es algo que el Señor nos está diciendo para advertirnos, para guiarnos, para conducirnos. Pues aquí le habló clarito. Allí entonces pues tenía que ir él a Belén, y nada más, ¿verdad?, con las intenciones maquiavélicas que él tenía, pues haber matado a todos los niños que nacieron en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Nada más en Belén, ¿verdad? Porque ahí era donde iba a nacer. Entonces, pues no tenía que ir, por ejemplo, a otra parte a matar a todos los niños. Entonces sabemos y entendemos que el Cristo había de nacer, ¿dónde? En Belén. Otro pasaje, Hechos 9:22, dice aquí, hablando ya después, ¿verdad?, del nacimiento del Cristo, dice, hablando de Saulo de Tarso, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cristo ya había muerto, ¿verdad? Jesús había sido crucificado, Él vino a morir en una cruz, derramó toda su sangre, ¿verdad? Y Saulo, que después fue Pablo, ¿verdad?, él quería demostrar que Jesús, o sea, aquel que habían matado en la cruz, era el Cristo. Porque pues bueno, nació un niño, como decimos, ¿qué relevancia hay de que nazca un niño, verdad? Pues alguien puede decir que es que es lo otro, que es Cristo, pues se puede hablar. Pero aquí Pablo lo tenía que demostrar con la Escritura. Entonces estamos hablando que ya Pablo quería demostrar que Jesús realmente, y es algo que tenemos que entender, porque para muchos todavía el Cristo no ha venido, ¿verdad? Hay judíos mesiánicos que están esperando eso, que venga todavía el Cristo, cuando las evidencias bíblicas, o sea, lo que Dios dice. Por eso vemos como Herodes, vemos como los pastores, ¿verdad?, pudieron testificar, sí nació allí, ¿verdad? O sea, fue algo sobrenatural. Misma María, mismo José, ¿verdad?, que fueron advertidos por el ángel, ellos sabían que él era el Cristo. Bueno, aquí Saulo confirmando, ¿verdad? Luego después nos dice en el libro de Mateo 1:21, el nacimiento ya de ese niño, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Para muchos aquí entran en confusión. Bueno, si la Escritura nos dice, ¿verdad?, que iba a nacer un niño, ¿verdad?, y que iba a ser Emanuel, Dios con nosotros, ¿por qué por qué José, por qué María cambiaron el nombre y no le pusieron Emanuel, ¿verdad? Pues es como a un niño, le vamos a poner fulano de tal, pues así le pusieron y ya.
Bueno, si ellos reciben precisamente la advertencia del ángel que el niño que iban a nacer era concebido por el Espíritu Santo y que le iban a poner por nombre Emmanuel, lo que decía el Antiguo Testamento, pero cuando vemos la traducción, por eso Emmanuel es Dios con nosotros. Y cuando le ponen Jesús, ¿qué significa Jesús? El Salvador. Entonces podemos decir pues exactamente lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que ese niño que iba a nacer le iban a poner Emmanuel, pero si le ponen Jesús es igual, porque el oficio que él iba a hacer, salvar al mundo. Por eso Dios me decía, Dios mismo vendrá y os salvará. No es que va a venir un arcángel, no es que va a venir un ángel, no es que va a venir un querubín, no es que va a venir María que iba a ser la que iba a salvar, no, ¿quién? Dios mismo vendrá y os salvará. Viene Jesús que es el Salvador y por eso nos dice aquí, dará a luz un hijo, ¿verdad? Ya cuando nace, llamarán su nombre Jesús. Porque ¿qué es el oficio que iba a hacer Jesús? El trabajo. Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora sí podemos entender, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del nacimiento del Cristo? El Cristo iba a salvar al pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Verdad? No lo iba a salvar, por ejemplo, de un terremoto. Va a haber un terremoto muy grande y va a morir mucha gente y Jesús va a venir a salvar a esas personas para que no mueran en el terremoto. Tarde o temprano todos vamos a morir, unos antes, unos después, ¿verdad? Pero pues la muerte es algo que ya desde el nacimiento está prevista, ¿verdad? El que nace va a morir algún día. Entonces el Señor no viene a librarnos de la muerte. Nadie va a morir, vamos a ser eternos aquí en la tierra y vamos a vivir para siempre aquí en la tierra. No, Él viene a salvarnos de qué, y aquí lo dice enfáticamente, viene a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces ahora sí entendemos que el nacimiento del Cristo, el verdadero significado es que ese Cristo va a venir y no que vamos a pasar una noche muy bonita, que pues son bonitas las noches agradables en familia. Todos la quisiéramos repetir. Hay familias que están distanciadas, unas que viven en Estados Unidos, otras viven en otro país, en otro continente. Y qué bonito pudiera hacerse reunir, así como las familias, ¿verdad? Cuando el padre, la madre, a lo mejor con escasez de economía, en una mesa de madera que está desbalanceada, ponen ahí, pues no sé, un platillo, como dicen, un brebaje, una sopa, ¿verdad? Pero qué bonito es comer cada uno de los niños. Papá, quiero más, mamá, deme otra tortilla. Y qué bonito es esa convivencia, ¿verdad? Y muchos quisieran tener esa convivencia ya cuando son grandes. A lo mejor que son licenciados, ingenieros, doctores. El abuelo ya no se puede levantar de su silla. La abuela todavía con el bastón, pero todavía ahí en la estufa, porque la mujer pues quiere agradar a sus hijos, ¿verdad? Y quisiera tenerlos. Ay, a mi hijo le gustan así las tortillitas. Qué bueno sería. Pero la palabra nos habla de algo muy diferente, que el nacimiento del Cristo, el propósito es que ese niñito que iba a nacer vendría a salvar y le pondría por nombre Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no lo tenemos que variar esto. Jesús es Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús el Salvador. Dice, ¿por qué Él va a salvar? Pero al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces, si una persona, y tenemos que hablar de pecado aunque sea muy ligeramente, ¿verdad? El pecado es infracción de la ley. Una persona que no obedece a la palabra de Dios está infringiendo la ley y está cometiendo pecado. Y el pecado, la paga es muerte. O sea, una persona que comete un pecado, como Adán y Eva cometieron nada más un pecado, ¿verdad? Y ellos, su paga fue la muerte. Ya no tuvieron, así como dicen, vida eterna. Una persona, ¿verdad?, que comete un solo pecado, como el pecado de Ananías y Zafira, fue nada más, es una ofensa al Espíritu Santo, le mintieron y cayeron muertos. Entonces dice que Él viene a salvarnos de los pecados. ¿Cuántos pecados tienes tú? Yo podría preguntar
pregunta, eres una persona de 13 años, 14 años, pues a lo mejor ya tienes cierto número de pecados porque tu edad cronológica apenas está empezando y tendrás que un año y medio que estás pecando, tendrás medio año que empezaste a pecar, pero una persona que tiene 90 años, ¿cuántos pecados ha acumulado a través de toda la historia de su vida? Pues muchísimos, pues sea un pecado o sea 1,000,000 de pecados, el Señor viene a salvarnos del pecado. ¿Qué es esto a salvarlo? Por ejemplo, una persona que cometía el pecado de la mentira, pues lo viene a salvar y esa persona deja de ser un mentiroso. Porque así ya vamos, por ejemplo, al que comete pecado de mentira es un mentiroso, al que comete pecado de borrachera, pues es un borracho. Por ejemplo, alguien que toma y que se emborracha, pues es un borracho. ¿Cómo le podemos decir así a un asesino? ¿A cuántos has matado a uno? Entonces tú eres un asesino. Y él pudiera decir, no, tengo que matar a 10 para que me llamen asesino. Así el pecador es alguien que comete un pecado. Tú infringes la ley y eres un pecado. Y Cristo quiere salvarte. Ese es el significado del nacimiento del Cristo, que quiere salvarte, quiere protegerte. Porque mira, si tú logras pasar este año, ¿verdad? Y lo pasas así en libertad de pecado, a lo mejor hiciste muchos pecados, cometiste muchos pecados, tuviste muchas navidades, ¿verdad? Y te la pasaste bien a gusto, bailando, cantando. Se escuchan de veras cuando están las familias y todos a cantar. Ay, acuérdense de esa canción y todos a cantar esa misma canción. Muchos cantando villancicos de Navidad, ¿verdad? A lo mejor no hay alcohol, ¿verdad? Pues bueno, todo eso, pero si tú eres un hombre pecador, puedes pasar, ¿verdad? Lo que dicen esta Navidad, pero ya como una persona salva, que eso es lo que vino el Señor a salvar a su pueblo de sus pecados. Tú ya no vas a cometer otra vez ese pecado de mentira, porque si lo vuelves a cometer otra vez, vas a ser un pecador de mentira, ¿verdad? Pero ahora reincidente. Una vez, 2 veces. Por eso el Señor, el significado realmente del nacimiento del Cristo, que es borrar nuestra vida pasada. Por eso el Señor Jesús, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el ungido, el Mesías, el Cristo, vino a morir en una cruz, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, muere en esa cruz, está pagando lo que tú tenías que pagar, tu vida. Y ahora el Señor, con esa preciosa sangre, cada gota que derrama, te limpia y te hace una persona nueva. Ahora sí podemos entender que el significado del nacimiento del Cristo para todos los que creemos en Él es una nueva vida, es una transformación. Ya no está pensando uno en los regalitos, en el arbolito, sino en un significado más profundo, una nueva vida que el Señor nos ha dado. Yo puedo narrar, por ejemplo, mi vida pasada y fue desastrosa. O sea, es algo que no se puede ni narrar, pero lo que el Señor hizo precisamente para borrar mi vida, se cumple la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, porque vino y transformó mi vida, y bueno, puede transformar tu vida también. Por eso no nos cansamos y no nos vamos a cansar de predicar el arrepentimiento. Hay que dejar de hacer lo malo. Por ejemplo, tú te reúnes con tu familia en estos tiempos, tienen una cena familiar, el platillo favorito, imaginemos, ¿verdad? Un hijo que tiene a su mamá todo un año que no la ve porque vive en el extranjero y viene para estas fechas. Mamá, ¿me puedes hacer ese platillo tan exquisito que yo he probado en todos lados y ninguno sabe igual? Y bueno, qué bonito es tener eso. No es de que tú ya no puedas juntarte con tu familia y poder celebrar, ¿verdad?, el acontecimiento de que tú estás lejos y que ahora estás con papá, estás con mamá, con tus hermanos. Eso no quiere decir que el arrepentirte tú ya no vas yo ya no voy a venir en diciembre, en Navidad, porque pues yo me quiero arrepentir. No, aquí lo que estamos hablando, te tienes que arrepentir del pecado. Eres un hombre adúltero, una mujer adúltera, porque hay hombres adúlteros y mujeres adúlteras. Un hombre fornicario, o sea que tienes relaciones con alguien que no es tu esposo, pues
tiene que ser una mujer o un hombre fornicario, ¿verdad? Eres adúltero, fornicario, inmundo, la lascivia, idolatría, eres hechicero, pues tienes que arrepentirte de la hechicería, eres idólatra, pues tienes que arrepentirte de la idolatría. A lo mejor eso sí, tú tenías ahí tu nacimiento y hacías reverencia, como dice, un homenaje a esas esculturas que tienen ojos y no ven. Ese niñito no es Jesús, es una representación, es una figura. Por eso lo que yo te indico ahora, el arrepentimiento, eso sí, tú tienes que arrepentirte del pecado. Ay, si yo pudiera decir una persona, pues bueno, a los ídolos hay que quitarlos, ¿verdad? No sé, tú tienes por ahí un Cristo en tu pared. Bueno, es la creencia de cada quien, pero el arrepentimiento tiene que ser eso, porque estás honrando, estás dando culto a las imágenes, a las esculturas, y al único que se tiene que amar, dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. No te inclinarás ante imágenes. Entonces, eso sí es un arrepentimiento. Una persona chismosa, ¿verdad? Una persona murmuradora se tiene que arrepentir. No vamos a dejar de hablar del arrepentimiento. Por eso, si hablamos del nacimiento del Cristo, una oportunidad para que tienes que arrepentirte. Tú no te arrepientes, el significado del Cristo no va a tener valor para ti. Pues ya sé que Jesús es el Cristo, pero si en ti no ha actuado Jesús, porque tú no te has arrepentido, la persona primero se tiene que arrepentir y luego tiene que creer que Jesús, el que subió a la cruz a morir, ¿quién es el único que nos puede salvar? El que subió a la cruz, el que derramó su sangre. Mira, si un ángel hubiera subido a la cruz, pues él sería el Salvador, porque él nos salvó. Pero yo digo, ¿tendrá valor que un ángel se suba a una cruz y muera por nosotros? Por ejemplo, si un humano cualquiera se sube a la cruz y muere, pues murió. ¿Por qué? Pues es que estaba loquito, porque él no era el Cristo. Tiene que ser Dios, o sea, Dios mismo muriendo en la cruz. Lo entendemos, nadie más tiene valor. Por ejemplo, podríamos decirlo, digo con mucho respeto, María, la Virgen María, la de Guadalupe, la de Fátima, lo que es tradicionalmente en nuestra nación se habla como la Virgen María. Ella subió a la cruz para que sea redentora. No puede ella, porque ella no derramó la sangre en la cruz. Ella no es Dios, solamente Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, es el que tuvo que morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvados del pecado. Tú sigues pecando, tú no has sido salvado por el Cristo. Tú sigues en un solo pecado, tú necesitas a un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? No es una iglesia, no es una denominación, una congregación. Yo te pudiera decir, pues vente con nosotros y aquí vas a recibir la salvación. Mira, si tú no te arrepientes, si tú no crees que Jesús vino a morir en una cruz y que Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías, pues tú no podrás ser salvado del pecado. Por eso, como muchas personas pueden estar detrás de la cámara en otro país, en otra nación, y si hacen lo que dice la Escritura, o sea, se arrepienten y creen que Jesús, sí, una vez fue niño, una vez fue joven, una vez fue un joven adulto, luego fue un adulto, luego llegó a los 33 años. Cuando murió, bueno, pues tú dirás, no, es que yo quiero creer en el Jesús de niñito. No, tienes que creer en el Jesús que está en la cruz muriendo por ti. Por eso el llamado es que te arrepientas. Traigo otro versículo, dice en el libro de Juan 4:25. Le dijo la mujer, hablando de la mujer samaritana en contexto, dice, sé que ha de venir el Mesías. Lo estaban esperando. Esa mujer, ¿verdad? Samaritana, estaban esperando, y ella misma decía, sé que ha de venir el Mesías. Lo apunté aquí, ¿quién? Precisamente Emmanuel, Dios con nosotros, lo pongo en azul, ¿verdad? El Cristo, el ungido, llamado el Cristo, o sea, precisamente otra vez el Mesías, el ungido, el enviado. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Era la creencia que tenía esa mujer samaritana.
Y bueno, para que no haya que, pues que eso lo dice el predicador, pues que lo dice la Escritura, pero ¿quién escribiría la Escritura? A lo mejor, pues sí será de Dios o no será de Dios. Bueno, pues aquí le hace la pregunta, está hablando esa mujer con Jesús y le dice, porque él le pedía agua y tuvieron una conversación allí. Pero ella dice, yo sé que ha de venir el Mesías y cuando venga ese Mesías llamado Cristo nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús mismo se adjudica que Él es el Cristo, el Salvador, el Redentor, el que va a quitar todos tus pecados, los va a borrar. Imaginemos, mira este libro con miles de hojas. Imagínate así tu libro que está ahí cargado de todos tus pecados y que se ha borrado, está en blanco ese libro. Eso es lo que va a hacer Él, hacer una nueva persona en ti. Por eso son buenas noticias para ti. Por eso yo no quiero hablar tanto de lo que se hace, ¿verdad?, en estos tiempos, y no voy a decirte, no, pues que tú ya no debes de hacer esto. Mira, cada quien va a tomar la decisión, pero cuando, como dijo esta mujer, Él nos va a declarar todas las cosas, tú vas a saber qué hacer. Tú sabes si pones arbolito con esferitas, con regalitos, tú sabes, ¿verdad?, lo que te dice la palabra conforme a eso. Hoy no vamos a hablar porque sería muy amplio. No, pues que yo quiero poner un nacimiento, voy a poner aquí al niñito Jesús. Tú sabrás, pero lo que sí tienes que hacer es arrepentirte. Ya después tú vas a poder cambiar. Jesús mismo lo dijo, yo soy, y lo pongo en letras azules, hablando otra vez de lo divino. Yo soy el que habla contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar un poquito. Padre, yo te agradezco, Señor, porque pues hay muchos que no conocen este tema del Cristo. No saben lo que significa, piensan en posadas, piensan en la Navidad, piensan en Nochebuena, una cena familiar, y pues esto nada tiene que ver. El nacimiento del Cristo es precisamente que Él viene a borrar toda nuestra vida pasada, Él viene a cambiar toda nuestra vida, hacernos nuevas criaturas, vivir una vida recta, una vida santa, ya sin pecado, honrando, y ahora sí dando honra y gloria, no a un niñito de cemento, de yeso, de madera, no, sino al Dios vivo y verdadero, al Padre eterno, al Dios de Israel. Yo por eso, Señor, agradezco, porque sé que muchos no van a entender o no van a querer entender, pero va a haber con uno, Señor, que haya y que entienda, y que este día busque el verdadero significado del nacimiento del Cristo, que es que vino a dar libertad a los cautivos, a los que están oprimidos, pueda lograrse. Yo te agradezco mucho, Señor. Abre el entendimiento de aquellas personas que tengan alguna duda y puedan preguntar. Te agradezco mucho, Señor, que me das esta oportunidad hoy, que no estaba en unas condiciones físicas aceptables, pero mira, por medio de estos medios, Señor, hoy pude estar aquí y transmitir tu palabra para que pueda ser escuchada por aquel, Señor, que tú vas a poner en su corazón que escuche este mensaje. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por último, para si alguien tiene alguna pregunta, es muy extenso esto. Yo no quise ampliar y meterme que si es bueno, ¿verdad?, adorar al niño Jesús, a ese niñito de barro, porque son otras cuestiones. Yo lo que quería, lo que dice la Escritura, del significado del Cristo. Si alguien tiene una pregunta, puede comunicarse conmigo aquí a temasdelabiblia@hotmail.com, un correo electrónico, un teléfono simplemente para mensajes de WhatsApp, no contesto llamadas, 618-159-7405, y nos puede seguir en estas plataformas de YouTube, Facebook y Twitter como Temas de la Biblia. Si el Señor nos lo permite, ¿verdad?, y logramos pasar este año. Decía hace rato, no estoy en unas condiciones físicas aceptables, ¿verdad? Y lo puedo decir abiertamente. Empecé con un resfriado y me fui a hacer la prueba del COVID. Resulta de que salí positivo, pero aquí estoy con la ayuda de Dios, ¿verdad? Síntomas graves no tengo, siempre pasó, y ahorita inclusive me siento pues bien, no tengo ni siquiera tos, pudieron observarlo, ¿verdad? Y doy muchas gracias a Dios
Dios porque me permitió transmitir este mensaje. No lo puedo hacer aquí en mi comunidad presencialmente porque hay un protocolo y tenemos que ser muy obedientes, ¿verdad?, a lo que dicen nuestras autoridades, ¿verdad?, porque pudiera haber contagio para más. Entonces, pues en la predicación de aquí que se va a celebrar, pues no la vamos a tener, ¿verdad? Un hermano amado, pues va a predicar la palabra de Dios. Yo doy muchas gracias a Dios. Si el Señor nos lo permite, vamos a estar la próxima semana aquí, tanto presencialmente por estos medios, y deseamos que las personas puedan entender el significado del nacimiento del Cristo y pueda haber un cambio en sus vidas. Que el Señor Jesús los bendiga. Temas de la Biblia.